Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este jueves de estudio bíblico. Gracias por estarme acompañando. Es un privilegio para mí poderles compartir la palabra del Señor en este día. Y pues nos encontramos en un mes especial, estamos en el mes de las madres. Es por eso que nos miran estos jueves a nosotras compartiéndoles la palabra del Señor. Este día me corresponde a mí, ¿verdad? Llevarlos en este tema. El tema del mes se llama Una herencia de madre. Y pues creo que es importante, ¿verdad? Que sepamos que aunque nosotros no venimos con un manual bajo el brazo para ser los mejores padres, el Señor sí nos ha dejado un arma muy poderosa, que es su palabra, ¿verdad? En ella podemos encontrar esa guía para nosotros poder ejercer de la mejor manera ese trabajo tan importante que nos ha dejado a cada uno de nosotros. Este día yo les quiero compartir, ¿verdad? El tema que se llama un legado para nuestros hijos. Y pues me pueden preguntar, pero legado y herencia, ¿será que se refiere a lo mismo? Pues déjenme decirles que no, ¿verdad? Tienen algo que ver entre ellos, pero cada uno de ellos tienen significados diferentes. Cuando nosotros venimos y hablamos acerca de herencia y vemos en el diccionario, vemos que son un conjunto de bienes, obligaciones y derechos que se heredan a una persona tras la muerte de otra. Mientras que si tú vienes y tú ves que es un legado, vas a encontrar que es una cosa material o inmaterial que se deja en testamento o que se transmite de padres a hijos de generación en generación. Por lo tanto, podemos ver de que herencia, ¿verdad? Nos referimos a algo que tú le dejas a otra persona, ¿verdad? Algo que cuando tú mueres, tú se lo puedes dejar a cualquier persona. Mientras que cuando tú hablas acerca de un legado, es algo que tú transmites a tus hijos, ¿verdad? Y que tus hijos se encargan de transmitir a los hijos de ellos y así sucesivamente. Por lo tanto, ese legado va pasando generación tras generación. Entonces, si nosotros lo vemos de esa manera, tenemos que saber que como cristianos, como padres cristianos, conocedores de la palabra del Señor, es bien importante que busquemos no solamente dejarles a nuestros hijos, ¿verdad?, una herencia material, sino que debemos de buscar dejarles a cada uno de ellos un legado, ¿verdad? Es decir, algo que nosotros podamos transmitirles a ellos y dejar en la vida de nuestros hijos, aún nosotros estando con vida, ¿verdad? No necesariamente hasta que nosotros muramos, sino que es algo que tú transmites en vida, ¿verdad? Y pues para poder hacer este tema, poder continuar este tema, quiero que veamos, ¿verdad?, una serie de puntos, son 3 puntos importantes que debemos de tomar como padres, ¿verdad?, y que son claves para que nosotros podamos dejar ese legado en nuestros hijos. El primero es que debemos de buscar, ¿verdad?, enseñarles a cada uno de ellos a vivir con sabiduría. Y eso lo podemos ver si vamos a la palabra y buscamos Eclesiastés 7:11. Te voy a pedir que me acompañes. Eclesiastés 7:11 y 12. Son los 2 versículos que vamos a leer. Y la palabra del Señor nos dice así: la sabiduría es aún mejor cuando uno tiene dinero. Ambas cosas son de beneficio a lo largo de la vida. La sabiduría y el dinero abren casi todas las puertas, pero solo la sabiduría, dice, puede salvarte, ¿verdad? Amén. Es importante que veamos, ¿verdad?, cómo la palabra nos menciona tanto lo material como la sabiduría, pero te hace ahí un paréntesis y te dice algo tan importante, y es que la sabiduría es aún más importante porque esta es la que te ayuda, ¿verdad?, a salvar tu vida, ¿verdad? Nosotros debemos de ver esto como algo verdaderamente importante, porque debemos de estar buscando siempre nosotros transmitir a nuestros hijos la importancia de que ellos busquen sabiduría. ¿Y cómo van a buscar esa sabiduría? Pues la van a buscar, ¿verdad?, pidiéndosela al Señor primeramente, y luego, como te mencionaba, buscar esa guía, la palabra del Señor, ¿verdad?, que te abre el entendimiento y que te ayuda para que tú puedas tomar las mejores decisiones en lo que tú hagas. Pero cuando nosotros venimos y hablamos en qué consiste dejarles ese legado de vivir con sabiduría, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues aquí vienen estos 3 puntos que yo te traía. En primer lugar, es importante que tus hijos entiendan la importancia, valga la redundancia, de vivir con temor de Dios. Y eso lo podemos ver en Proverbios. Vamos a ver el capítulo 1 y vamos a leer el versículo 7 de Proverbios. Proverbios
1, versículo 7. Nos dice así: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Por lo tanto, dice que la base, ¿verdad?, del verdadero conocimiento, si tú andas buscando la sabiduría, la base de esto, ¿verdad?, dice que va a ser el temor en el Señor. Todos nosotros como padres creo que buscamos que nuestros hijos se aparten de los malos caminos, que se aparten de esas malas amistades, que se mantengan lejos de vicios, ¿verdad? Que sabemos que no podemos estar con ellos todo el día, las 24 horas, ¿verdad? Eso nosotros sabemos que no podemos, ¿verdad? No tenemos ese superpoder de poder estar con ellos todo el día. Por lo tanto, es importante que nosotros, ya que no podemos realizar eso, ¿verdad?, es importante que nosotros les transmitamos a ellos la importancia del temor a nuestro Señor. Tenemos que enseñarles que aunque nosotros no estemos ahí para poderlos cuidar, Dios sí está con ellos. Los ojos del Señor siempre están ahí pendientes en su vida, ¿verdad? Y que por lo tanto, aunque no haya nadie, ¿verdad?, que no haya ni su papá ni su mamá ahí con ellos viendo lo que hacen, tienen que pensar que Dios está ahí viendo cada cosa que hacen, ¿verdad? Y tenemos que procurar como hijos de Dios agradarle siempre a Él. Entonces, ¿verdad?, cuando tu hijo viene y comprende el temor del Señor, él por inercia, ¿verdad?, él por convicción propia va a buscar alejarse de esos malos caminos que mencionábamos al principio. Y también vemos, ¿verdad?, que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos e hijas, ¿verdad?, que el temor de Dios viene a ser el freno más efectivo para que nosotros podamos mantenernos alejados del mal. Y eso lo podemos ver en Proverbios 8:13, ¿verdad? La palabra del Señor, que es sabiduría, nos muestra que es tan importante vivir en temor del Señor. En Proverbios 8:13 nos dice: todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. Repitamos lo primero, dice: todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Entonces, ¿verdad?, si tus hijos vienen y comprenden el temor del Señor, ellos mismos se van a alejar del mal, de esos malos caminos, ¿verdad? El segundo punto, ¿verdad?, es importante enseñarles a que ellos deben de tener su propia personalidad y tomar sus propias decisiones. Y eso lo vemos en Éxodo 23:2. Te voy a pedir que me acompañes también. Vamos a ocupar la palabra bastante este día. Éxodo 23:2, que nos dice de la siguiente manera: no te dejes llevar por la mayoría en su maldad. Cuando te llamen a testificar en un pleito, no te dejes influir por la multitud para torcer la justicia. Tampoco inclines tu testimonio en favor de una persona solo porque sea pobre. Por lo tanto, ahí está, porque es importante que nosotros debemos demostrarle a nuestros hijos a tener su propia personalidad y a saber tomar sus propias decisiones, ¿verdad? Personalidad, cuando nosotros venimos y buscamos en el diccionario qué significa, podemos encontrar que es un conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una persona y que hace la diferencia de esta persona de los demás. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a ser ellos mismos, a no tratar de ser como los demás, a no tratar de imitar a otras personas, a no dejarse influir, ¿verdad?, para hacer cosas malas. Y que no vivan bajo ese lema, ¿verdad?, de que lo hago porque todos lo hacen, o voy a ir porque todos van a ir, porque no deben de caminar ellos bajo esa misma manera, ¿verdad?, sino que ellos deben de aprender a ser ellos mismos. Cuando alguien no tiene su personalidad bien definida, ¿verdad?, eso es bien importante. Cuando alguien no define bien su personalidad, siempre va a buscar tomar la personalidad de otro o el estilo de vida de otro. Imagínate que el estilo de vida que tomen sea de alguien que es bien negativo, ¿verdad? Alguien que tiene una vida mala, ¿verdad? Por eso es tan importante que nosotros dejemos en nuestros hijos ese legado de que ellos busquen tener esa personalidad propia y que ellos busquen ser únicos y no copiar a nadie más, ¿verdad? Otro punto importante
¿verdad? Es que tenemos que enseñarles, y este es el tercer punto, que debemos de buscar enseñarles a nuestros hijos a ser personas con principios bien definidos. Y los principios se consideran normalmente inmutables a través del tiempo. En cambio, cuando nosotros hablamos de valores, estos pueden verse cambiados de generación en generación dependiendo de las circunstancias. Por eso es importante los principios en nuestra vida. Y también es importante que sepamos que esto de dejarle principios de vida bien definidos a nuestros hijos es uno de los principales legados que les podemos dejar a ellos. Y entre los principios que yo te puedo mencionar y que son los que yo quiero que me acompañes en la palabra, que veamos, están los siguientes. Te voy a mencionar 5 principios importantes que debemos de dejar en nuestros hijos. En primer lugar es la verdad, y eso lo encontramos en Efesios 4:25, que nos dice así. Efesios 4:25. Nos dice la palabra del Señor: así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, ¿verdad? Por lo tanto, la verdad debe de ser uno de los principios que debemos de tener en nuestra vida, ¿verdad? Y procurar que nuestros hijos conozcan ese principio y que lo tomen en cuenta, ¿verdad? No mentir ni con palabras ni con nuestras acciones. Debemos de ser verdaderos en nuestras relaciones, en los negocios, en nuestros estudios, etcétera, ¿verdad? El segundo principio, ¿verdad?, que debemos de dejar a nuestros hijos, de que deben de tomar, es el respeto, ¿verdad? Todas las personas merecen respeto por haber sido creadas a imagen y semejanza de Dios. Por eso debemos de respetar su vida. Recordemos que es importante que nuestros hijos sepan que todos somos iguales, ¿verdad?, ante los ojos de nuestro Señor, y de que así como nosotros, así como ellos merecen respeto, así lo merecen las demás personas. Deben de aprender a respetar opiniones de otros, ¿verdad? Deben de aprender a respetar la dignidad de las demás personas. El tercer principio lo encontramos en Romanos 12:16. Me vas a acompañar a Romanos 12:16, que nos dice así. El tercer principio nos dice: vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Y esto nos abre el tercer principio, que es la humildad. Debemos de saber que podemos aprender de todos. Cada persona tiene un conocimiento o una virtud que no poseemos, ¿verdad? No nosotros vamos a tener todo, sino que a veces necesitamos de otra persona, ¿verdad? Aprendemos cosas nuevas de otra persona. Debemos de reconocer que nunca podemos creer que no necesitamos de Dios, por ejemplo. Debemos de ser humildes, porque la humildad, ¿verdad?, es uno de los principios que deben de estar siempre presentes en nuestra vida, porque la humildad es la que te lleva a ti a tener la diferencia entre el éxito y el fracaso, porque cuando tú no eres humilde, tú todo lo quieres hacer bajo tus propias fuerzas, tú todo lo quieres hacer, ¿verdad?, bajo tus manos, o sea, todo tú lo quieres hacer como que solamente tú fueras el todo, ¿verdad? Mientras que cuando tú eres humilde y tú llegas al Señor, ¿verdad?, y tú te muestras con esa humildad, el Señor viene y empieza, ¿verdad?, a abrir esas puertas para ti, empieza a ayudarte. Él es tu respaldo y Él es el que te va ayudando a poder salir adelante. El cuarto principio, ¿verdad?, que debemos de dejar en nuestros hijos está en Eclesiastés 5:5, y que también es muy importante. Todos estos principios son bien importantes que nosotros se los mostremos a nuestros hijos. Eclesiastés 5:5. Ahí me van a disculpar, pero vamos buscando aquí en la computadora. Eclesiastés 5:5 nos dice de la siguiente manera: es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas, ¿verdad? Eso lo dice la palabra del Señor. Qué importante es la responsabilidad, ¿verdad? Tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, cumplir con nuestra palabra, ¿verdad? Si hemos dado una palabra, nosotros tenemos que cumplirla. Las promesas que hemos hecho también, los compromisos que hemos adquirido. Es importante que nuestros hijos, ¿verdad?, tomen en cuenta la responsabilidad
un principio muy importante y que te abre muchas puertas en tu vida. Y tenemos el quinto principio, que es la honradez, y esa la vemos en Segunda de Reyes 22:7 y nos dice de la siguiente manera. Segunda de Reyes 22:7. ¿Qué nos dice? Pero no les exijas a los supervisores de la construcción que lleven cuenta del dinero que reciben, porque son hombres honestos y dignos de confianza, ¿verdad? Qué importante es que a nosotros nos vean como esas personas honestas y de confianza. Por lo tanto, el principio de la honradez es muy importante que se las dejemos plasmadas a nuestros hijos. Debemos enseñarles a trabajar honradamente para obtener el sustento de nuestras vidas y las de nuestras familias, ¿verdad? Qué importantes son cada una de estas cosas que acabamos de ver en la palabra del Señor. Tenemos una tarea grande como padres, ¿verdad? De mostrarle cada una de estas cosas a nuestros hijos. Y si te fijas, todo lo hemos leído dentro de la palabra del Señor. Y creo que así como te decía al inicio de que todo esto es una guía, es una luz, y es importante, ¿verdad? Que no solo la escuchemos, sino que también lo pongamos en práctica, enseñarles a nuestros hijos estos puntos tan importantes, porque recuerda que la base, ¿verdad? Antes de construir algo es tan importante, y mientras tú vayas sembrando y tú vayas haciendo, ¿verdad? Estas bases con la palabra del Señor, lo que vas a cosechar más adelante va a ser solo cosas buenas, ¿verdad? Y es importante que eso se lo enseñemos a nuestros hijos, ¿verdad? Que lo que nosotros sembramos es lo que nuevamente vamos nosotros a cosechar, ¿verdad? Así que esa es la palabra que te traía el día de ahora. Es importante que la pongamos en práctica, ¿verdad? Y no solo va para las mamás, sino que va también para los papás, ¿verdad? Ambos como padres tenemos esta tarea importante de enseñarles a nuestros hijos lo que nos muestra el Señor, ¿verdad? Y pues pidámosle al Señor, así como decíamos al inicio, la sabiduría necesaria para poder guiar, ¿verdad? A nuestros hijos por el mejor camino y que nos ayude a poder realizar de la mejor manera esta tarea de padres. Que el Señor te bendiga. Continúa conectado con nosotros todos los días con Redimiendo el Tiempo y te esperamos el día domingo para nuestro culto general, ¿verdad? Para que puedas alimentarte de la palabra del Señor. Yo me despido y les deseo muy buenas noches y la bendición del Señor para cada uno de ustedes.